Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Hermanos, buenas tardes. Hermanos radioescuchas, hermanos que nos siguen por Facebook. Por obra y gracia y misericordia de Dios, estamos de nueva cuenta aquí en tu programa de la Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis de San Cristóbal de las Casas, la hora de la misericordia. Porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que midas serás remedido. Te fijas en la paja que tienes tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tú llevas en el tuyo. Hermanos, muy buenas tardes a todos. Hoy jueves 25 de junio estamos en la transmisión de tu programa La Hora de la Misericordia de la Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Iniciamos transmisiones saludando a nuestros hermanos Radio Escucha y nuestros hermanos que nos siguen por Facebook, deseando que Dios en su infinita misericordia les bendiga siempre. Recuerden, hermanos, que estamos transmitiendo en el 93.1 de FM Radio Tepeyac. Mi nombre es Miguel Líbano. Agradecemos en los controles técnicos al hermano Edmundo. Por favor, envíen sus comentarios y sugerencias al número 967-142-4271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Es muy importante para nosotros sabernos escuchados y conocer sus comentarios. Hoy nos acompaña. Mi nombre es Marta Zúñiga y dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado. Pues comenzamos poniéndonos en la presencia de nuestro Señor Jesús, pidiendo su auxilio y su protección en este caminar. Y hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También solicitamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen María, su protección y su conducción en este caminar. La saludamos gustosos, como una vez el ángel enviado por el Padre lo hizo, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos, hermanos, a recordar nuevamente de manera breve la misión, visión y el objetivo de nuestro programa de la Pastoral Penitenciaria, la Hora de la Misericordia. La misión. La misión principal de la Pastoral Penitenciaria es fijar nuestra mirada por mandato de Dios en las carencias materiales, pero sobre todo en las espirituales de nuestros hermanos privados de su libertad. La visión. La visión de nuestra pastoral es contribuir de manera activa a que la espera no desespere en este lugar, al arrepentimiento, a la práctica del perdón, lo que nos conducirá a una verdadera conversión para la reinserción social de nuestros hermanos privados de su libertad. El objetivo de este espacio es adentrarnos un poco desde la distancia a la vida y proceso en un centro penitenciario, con la finalidad de apoyar a nuestros hermanos privados de su libertad y asimismo, a través de este programa, motivar a la sociedad al apoyo de nuestros hermanos con obras de caridad
concientizándonos del modo personal y familiar a evitar a toda costa caer en una situación que nos prive de la libertad. Así pues, hermanos, hoy estamos en un nuevo programa, gracias a Dios, en el cual hablaremos respecto al miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo, hermana Martita? Sí, pues es un sentimiento que no podemos evitar. En cualquier situación, es sentirse en peligro, en algo estar insegura, pues siempre nos lleva a tener ese sentimiento de miedo. Sí, pues hermanos, conceptualizamos el miedo de un modo, desde nuestra perspectiva literaria, como una emoción primaria y natural, caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, amenaza, daño, ya sea real o imaginario, poniéndonos en un estado de supervivencia, es decir, en un estado de alerta, manifestándose esta en una situación de riesgo y ayudan a evitar daños físicos, psicológicos. Como comentaba hermana Martita, pues el miedo pues es esa sensación a que nos pase algo, a un peligro, a un riesgo de peligro. Normalmente pues el miedo es eso, una sensación intensa que provoca incluso el aislamiento, que provoca por una percepción de riesgo. Es decir, por ejemplo, en esta calle han asaltado, entonces tengo miedo de que me asalten, entonces mejor me cambio de calle. Evitamos pasar por Ya me estoy poniendo en una situación de alerta a través del miedo. Pero ¿qué más podemos decir del miedo, hermana Martita? También sabemos que un miedo nos paraliza, nos puede, como ya lo comenta usted, aislarnos de nuestra vida diaria, y por lo tanto también nos lleva como a encerrarnos en uno mismo. Ese miedo que nos genera pues varias situaciones que puede causar en nuestro diario vivir. Y pues pensando en el miedo, pasa por mi mente cómo nuestras hermanas privadas de su libertad, sabemos que si cometieron algún delito, pues después generaría mucho miedo, ¿no? Cómo es ese impacto que ellas tienen en ese momento. Por eso la situación de aislamiento, de no querer hablar con nadie, al miedo a ser juzgadas, a ser criticadas, señaladas. Y pues solo ellas saben esa situación que han vivido, o cualquier cosa que los haya llevado en ese lugar. Y sabemos que estar privadas de su libertad pues también no es fácil estar en ese lugar. Constantemente está la violencia dentro, que ellas mismas por ese miedo pues se ponen a la defensiva también. Entonces por eso ellas tienen esa inseguridad que los lleva pues provocado por el miedo. Sí, y vemos también que bueno, ese miedo los lleva a aislarse, ese miedo también de ya saberse perdido o perdidas en ese lugar, que muchas veces comentan, bueno, pues ya estoy aquí, ya perdí todo, ¿qué más puedo perder? Exacto. Entonces por eso nos llevan también a conductas inapropiadas, de que por ejemplo nuestras hermanas pues igual se ven, yo digo, en ese encierro, así como nada sociables. Sí. Pues cierran su corazón, su mente. Exacto. Y su corazón. Cualquier cosa que uno les diga, pues igual se ponen a la defensiva. Por Exacto. Eso hay que tener mucho tacto para poder decir una palabra, porque las podemos herir, sí. Pues, basado por ese miedo que ellas tienen ya sí. En todo su ser, porque ya no es solo en su corazón, es miedo todo totalmente. Por lo tanto, a veces lo pueden llevar a una agresión entre ellas, y que lo hemos visto constantemente. Sí, llegar a esa posición o esa postura de ¿y ahora qué sigue? Ya perdí todo, ya el miedo a no salir, el miedo a
a ser castigados también, el miedo a que la familia los abandone, el miedo a que el esposo o la esposa los abandone, los hijos ya no se acerquen a ellos, también es tremendo, es terrible, es de mucho sufrimiento. Y aunque sabemos, lo hemos platicado en otras ocasiones, que la familia, pues cuando alguien cae en ese bendito lugar, pues todos los días quieren estar, pero de ahí es a cada semana, a cada 15 días, a cada mes, a cada 6 meses, a cada año, y desaparecen. O sea, ese temor de saberse abandonados o en la posibilidad de ser abandonados porque están en ese encierro, y pues la familia toma la decisión de visitarlos o no visitarlos. Sí, pues es que también muchas personas son trasladadas de varios lugares que no son cercanos. Hay mucha gente de Palenque que nos ha tocado conocer, y pues sabemos que es un lugar que está alejado. Lo económico a veces no hay, y el entrar, sabemos que el acceso a un centro penitenciario pues es bastante tardado. Hay que tener paciencia para para poder ingresar en estos lugares, y a veces es lo que no queremos hacer ni como familiares, y por lo tanto también lo vemos como peligro. Exacto, sí, es algo complicado, porque sí hay familias que nos han comentado, si recuerdan, que dicen, es que yo no es porque no quiera venir, sino porque me cuesta tanto el pasaje, tengo un trabajo, tengo algo que conservar para poder ayudar. Entonces, de algún modo igual se van alejando, y en muchas ocasiones pues ya se hace, digamos, de cierta manera cómodo ya no visitarlos, ¿no? Y dejar abandonados a sus familiares en nuestros centros penitenciarios. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos privados de la libertad? Llega la tristeza, llega muchas cosas que les hacen a veces tomar un camino equivocado. Como hemos sabido, en muchas ocasiones pues se han quitado la vida. Dicen, ya no tengo opción para salir, mi familia no me visita, nadie me apoya, nadie esto, nadie el otro. Es una soledad tremenda. Y apagadas constantemente. Siempre que vamos, pues siempre tienen pues ese corazón apagado, ya no hay luz en sus miradas, su mirada es triste, porque pues no saben ni cuál fue en el momento que llegaron a ese lugar, y que pues lo perdieron todo, porque cuando salen, volverse a integrar a la familia, y a veces a la misma familia los juzga, los señala, los hijos también, es un trauma muy grande que ellos sufren también, de ver a mamá o a papá en la cárcel, también genera ese miedo a los jóvenes. Y es una situación que les cambia totalmente la vida. Exacto. Por eso ya no vemos si fueron culpables o no, sino que vemos ese ser humano que sufre, que sufre a través de lo que ha pasado, porque solamente el que lo ha vivido lo sabe. Nosotros, porque es lo que percibimos cuando llegamos a ese lugar. Pero sí es complicado. Exacto, pues vamos a leer un poquito sobre los tipos de miedo. ¿Nos quiere leer el primero, hermana Martita? El primero, adaptativo o natural. Es una alarma innata frente al peligro real, juego, un animal agresivo. Ajá. En este tipo de miedo, adaptamos la sensación del miedo, como lo está diciendo en esta primera parte, un miedo al fuego, un miedo a un animal agresivo, un miedo a la lluvia, un miedo al agua que se desborda, un miedo que se adapta al momento. O sea, en ese momento se adapta el miedo, la alarma se viene para nosotros en una forma de defensa, de resguardo. Hay muchas situaciones de miedo, en las que nos adaptamos. Un miedo en el que no estamos previéndolo, sino que surge. Por decir, un incendio, pues empieza el temor, ¿no? de quemarse,
de que se arrasen las cosas, la casa donde esté originado el fuego. O un animal agresivo, simple y sencillamente en la calle vamos caminando y hay un perro por ahí que pues nos empieza a ver feo, nos empieza a ladrar y adaptamos ese momento al miedo, poniéndonos en alerta y en defensa. Entonces es un tipo de miedo. Vamos al segundo. El segundo dice aprendido, basado en experiencias pasadas o traumas, donde se asocia el estímulo inofensivo con dolor o peligro. Ajá. Y es muy cierto eso, los traumas también nos pueden generar miedo y luego volverlo un hábito en la vida. Exacto. Imagínese, ese miedo nos estanca, porque un miedo prácticamente nos encadena. Sí, exactamente. Nos paraliza, nos frena. O igual, no sé, por decir un trauma, que en casa los hijos ven como papá y mamá están peleando todo el tiempo, hay golpes, hay agresión verbal, o que el papá echa su traguito, pues genera un trauma. Y le preguntas a esos hijos, ¿quieres formar una familia? Normalmente dicen no, porque no quiero que suceda lo mismo que pasa en casa. Es fuerte aprender esos miedos, o el miedo a salir y a enfrentarte al mundo. Si hay una mamá o un papá sobreprotector, donde todo le facilitan al hijo, a la hija, pues una de dos, cuando salga al mundo, el miedo a no poder conseguir lo que en casa le dieron es tremendo. El miedo a poder valerse por sí mismo también. O sea, mi mamá me da todo, mi papá me da todo, y no les enseñaste a tus hijos a valerse por sí mismos. Es un temor que a través de una comodidad se lo estás generando. Y cuando tengan que enfrentarse al mundo, porque para ti en tu casa tus hijos son especiales, pero en la calle no. Es diferente. Exacto. Es diferente. Es muy difícil, y lo especial que son tus hijos o familiares dentro de tu hogar, en la calle ya no. En la calle todo el mundo los ve igual, y si uno se atonta se aprovechan de ti y se acabó. O en la escuela también, el bullying que hoy día se ha implementado demasiado, pero también es verse como lo que no pueden expresar en casa lo hacen fuera de. Exacto, sí. O lo que viven la violencia en casa también lo pueden ir a hacer ellos también en una institución. Exacto. Imagínense, igual lo que usted mencionaba ahorita, hermana Martita, el bullying. Si no le enseñas a tus hijos a superar cualquier burla o relajo que hagan en la escuela, a superarlo, a ser resiliente, pues en cuántas ocasiones también hemos visto o hemos escuchado que jovencitas, jovencitos se quitan la vida porque en la escuela o en algún lugar le hicieron bullying, se burlaron de ellos y no lo soportan. Y ese temor a que lo que le dijeron sea verdad, a lo que le dijeron no lo pueda superar, pues los lleva también a encontrar una salida fácil, quitándose la vida. O igual cuando hemos escuchado que algún noviecito, alguna noviecita se quita la vida que porque ya terminaron esa relación. Y eso se ha visto muy comúnmente en los últimos años. Muchísimo. No me quiere y me quito la vida por la misma de la inseguridad, el miedo de estar solo. Todo lo genera el miedo. Es algo natural, pero dependiendo cómo lo manejen. También a veces lo llevan a extremos. Exacto. Así es el modo de irnos atemorizando en las cosas de la vida. Sabemos que en algún momento los hijos son prestados, los papás para los hijos también. Así que hay que enseñarles a que enfrenten esos miedos, esos temores de salir al mundo y poder hacer las cosas como Dios quiere que sean, a defenderse de todos los ataques que el mal pone enfrente de ellos o de nosotros, en la calle o donde quiera que estemos, en el trabajo, donde sea.
Así que vamos a leer el tercer tipo de miedo. El tercero, anticipatorio psicológico, surge puramente en la imaginación o en la preocupación por el futuro sin un peligro inminente real, miedo al rechazo. Exacto. Esa es otra cuestión muy delicada también, el miedo al rechazo a veces los jóvenes también son tan inseguros, pues sabemos que la adolescencia están en búsqueda de su identidad y no encuentran a veces quién son y por lo tanto ellos creen no llenar las expectativas de la sociedad y los lleva también a sentirse ellos rechazados, aunque no sea real. Sí, es un miedo que nos genera también mucha confusión y nos lleva a hacer cosas para ser aceptados en un grupo de personas que, por ejemplo, si no echas trago no eres parte del grupo y ahí van, Sí. caen en un vicio. Y eso siempre se ve en las escuelas. Ajá. Sobre todo, yo creo que ya es igual hoy día, preparatoria o secundaria es lo mismo. Uh-huh. Sí, y igual que si no tienes un tatuaje, pues no formas parte de ese grupo de amigos donde tú quieres ser aceptado. Son muchas cosas que nos pone en jaque y que nos lleva a cometer errores por el temor al rechazo. En la misma casa, los hijos sin comunicación efectiva con los papás, pues también enfrentan ese temor de decir, bueno, se están imaginando, no me quieren, prefieren a mis hermanos, y se genera ese miedo al rechazo y hacen cosas que no deben de hacer para llamar la atención, y ahí vamos cayendo en otro grave error, ¿no? Exacto, porque una cosa los lleva a otra. Sí. ¿Cómo ayudar y fomentar a esos jóvenes que tengan esa seguridad? Sí. ¿Cómo poder trabajar en ello? Pues solo con la ayuda de Dios. Exacto. Porque vemos tantos jóvenes comprometidos que en la iglesia que sí pueden, han podido, Sí. y que si usted platica con ellos, pues tienen también un pasado que los llevó a buscar esa ayuda, pero también porque realmente pusieron su fe en Dios, su esperanza, y siempre hemos llegado a esa conclusión de que solo en nuestro Señor Jesucristo Así es el único que podemos encontrar esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos. Y ya no se habla tanto de jóvenes, también adultos, porque también estamos con esos miedos a estar solos, miedos a que los hijos se vayan o que la pareja se vaya, no sé, vivimos creo que con ese miedo constante cada vez más. Y pues el único que lo llena es nuestro Señor Jesús. Ese miedo en pareja, dijéramos, ese miedo normalmente de las damas, ustedes, que tengo miedo que me deje. Exacto. Y por eso aguantan muchísimas cosas. Maltrato físico, maltrato psicológico. Aceptas cosas que de verdad son inaceptables. Ajá, por el miedo de no estar. Sí. Y esto se va generando desde nuestra niñez, ¿no? Que vamos teniendo ese miedo y va creciendo creciendo cada vez más. Sí. Y llegamos a cierta edad de que ya todo nos da miedo. Uh-huh, exacto. Sí. Como digo, una esposa que aguanta que el esposo llegue borracho, que la golpeen, que tenga otras personas allá afuera, y se entera la esposa y las aguanta por miedo a que me dejen, por miedo a qué voy a hacer si él se va, por miedo a esa soledad, que ya con 2, 3 hijitos, pues ¿qué hago? ¿Cómo salgo adelante? Entonces es un gran temor a la soledad, al abandono, pero pues había que ver cómo estamos, ¿no? Cómo está su vida, cómo está su forma de salir adelante,
Yo lo he comentado y sabemos que han habido muchas mujeres que han salido adelante, no con 3, 4 hijos, con 6, con 10 hijos. Les han dado carrera, les han dado lo que se puede vendiendo tamalitos en la calle o chicharrines o palomitas, como sea, pero salen adelante. Y también sabemos, como decía hace un rato, que muchas mujeres aguantan ese maltrato que de verdad no debería ser. Ahora también en la actualidad pues hay hombres también que aguantan maltrato, aguantan discriminación, que son pocos todavía, dijéramos, pero ya los hay. Y bueno, y ese temor, ese miedo enfocado a eso de que me abandone, sabemos cuántas hermanas privadas de su libertad están por esa situación, de que en ese momento de que el miedo se convierte en euforia, en coraje, y pues cometen el error de quitarle la vida a la pareja, ¿no? O a sus hijos también. Otra rama de ese miedo es igual utilizar a los hijos para que no se vaya el esposo. Retener a la pareja. Exacto. Imagínense. Pero bueno, en esta ocasión, hermanos, nos vendría bien preguntarnos qué miedos están ahora presentes en nuestra vida, que nos roban la paz, o a qué le tenemos miedo. Hermanos radioescuchas y hermanos que nos siguen por Facebook, pregúntate qué miedos hay ahora presente en tu vida. Quizás ese miedo a que la novia, el novio te abandone, quizás ese miedo, ese temor de no saber cómo salir de una situación complicada económica. Cuántas mamás pues están cocinando o lavando los trastos y con las lágrimas en los ojos pidiendo a Dios, hablándole a Dios en bajito, en cómo ayudar al esposo para que no los abandone por el vicio, que no los abandone por otra pareja, para que sus hijos no caigan también en los vicios, cómo ayudar a sus hijos. O sea, ese miedo o esa incertidumbre de cómo ayudar, cómo ver a sus hijos, cómo encauzarlos por un buen camino. Cuántas veces también el miedo de papá, que el dinero no alcanza, el dinero pues no da ni para pagar la renta, que ya se necesita para los estudios de los hijos en las escuelas, que ya están cobrando la renta. O sea, hay muchos temores también, papás que se angustian y tienen ese miedo de que ¿qué hago para poder salir adelante? ¿Qué hago para que no nos corran de la casa? ¿Qué hago para que mis hijos se encaucen bien en la vida? El miedo a las supersticiones, que si ya se me atravesó un gato negro, que si ya... Eso sí ya es secundario, porque ya son cosas que pues, ya no tienen sentido, ¿no? Exacto. Pero sin embargo, hasta esas cosas nos provocan miedo. Sí, porque normalmente cuentan, ¿no? Se te atravesó un gato negro, pues es que alguien te está haciendo daño, o es el demonio que ya lo mandaron para que... Ya generó miedo. Sí, para que te hagan algo. Uh-huh. Es un temor también. Cuando sabemos que los animalitos, si se acercan a tu casa, es porque también ellos tienen una necesidad de cariño, de afecto, y que, como les he dicho siempre, a mí me molesta mucho cómo hay personas que tienen a sus animalitos y luego los abandonan, a que se mueran, a ver si alguien los levanta. O sea, ¿para qué los tienes? O sea, si los vas a tener es porque los vas a cuidar. Realmente. Pero digo, en esa forma de que se te apareció un gato en tu casa y que ya lo corriste y no se va, es porque algo malo hay ahí. Pues no tiene un fundamento. Un fundamento más que un miedo imaginario. Un miedo que, como dijimos en el tercer tipo, es anticipatorio psicológico, que surge puramente de la imaginación y la preocupación por el futuro. Ya me apareció el gato negro, ya
algo va a pasar. De mala suerte. También eso creemos a veces, ¿no? Que ya es de mala suerte y me va a ir mal. Uh-huh. Y cuando no es así, solo pasó el animal. Exactamente, pues tenía que pasar el animalito ahí porque a lo mejor vive por ahí cerca. Ajá, pero ya nuestra mente, pues a veces cuando estamos muy mal emocionalmente. Exactamente, sí. Pero a la par, hermanos, en lo que nos preguntamos qué miedos tenemos, también preguntémonos en quién confiamos. En quién confiamos, porque hay mucha gente que comentas, ¿no? Es que pasó el gato negro por ahí. Ya hay que ir a buscar ayuda en otro lado para que te quiten lo que supuestamente ya te anunció el gato, ¿no? Pero bueno, hermanos, espero que se pregunten y nos comenten qué miedos tienen y sobre todo, si hay miedos, en quién confían. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Regresamos en un momento. Vamos a escuchar un canto. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Por no saber de ti. Hermanos, gracias por continuar con nosotros en la transmisión de tu programa de la Pastoral Penitenciaria, La Hora de la Misericordia. Transmitimos en el 93.1 de FM Radio Tepeyac. Esperamos sus comentarios y sugerencias al 967-14-24-24
272-888-271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Estamos de regreso, hermanos, gracias por continuar con nosotros. Y nos llegó un mensajito donde nos dicen: buenas tardes, qué gusto escucharlos, una humilde oración por mí. Soy Maggie en Lagos de María Eugenia. Claro que sí, pediremos a Dios por usted, hermana Maggie, gracias por escucharnos, que Dios le conceda lo que usted está necesitando en la salud, el bienestar personal, el bienestar familiar, que Diosito le acompañe siempre. Vamos a igual seguir pidiendo por usted, téngalo por seguro en nuestra oración. Hoy nos toca adoración al Santísimo, pediremos por usted y por todos nuestros hermanos. Gracias, hermana, por su mensaje. Pues continuamos, hermanos, con el programa de hoy, hablando del miedo, en donde pues vemos que son muchos los temores que podemos tener, muchos temores que nos provocan inseguridad, que nos provocan pues aceptar cosas que no debemos de aceptar, por el miedo al rechazo, por el miedo al abandono, por el miedo a no conseguir algo material. Pues igual seguimos en ese modo de temerosos. Vamos a adentrarnos ahora, hermanos, en una cita bíblica que es de Mateo 10, del versículo 26 al 33. De hecho, es el evangelio del domingo pasado, donde dice lo siguiente: Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hermanos, hermoso evangelio. Hermoso. Creo que nos tocó este evangelio hace unos días. Uh-huh. Y cómo nos llena de consuelo en esos momentos cuando más tenemos miedo. Y nos lleva siempre a tener esa confianza en Dios. Que el miedo no dura para siempre, pero si confiamos en Dios y liberamos todo ese sentimiento negativo. Pero si nos aferramos a ese miedo, prácticamente dejamos de vivir diario a diario. Exacto. Sino que hay que tener esa confianza en el Señor. Por eso las Sagradas Escrituras debemos de estar siempre constante en esa lectura para tener esa fortaleza. Exacto, hermanos. Por eso la pregunta antes de la pausa, que nos vendría bien preguntarnos qué miedos están ahora presentes en nuestra vida y que nos roban la paz, o a qué le tenemos miedo. Eso es para que con la lectura que acabamos de escuchar del Santo Evangelio de Mateo 10, 26, 33, pues nosotros enfoquemos nuestra confianza, como ya lo venía diciendo la hermana Martita, únicamente en Dios. Él es el que nos puede liberar, nos puede quitar, nos puede dar todo lo que sea necesario o esté de más en nuestras vidas. ¿Qué miedo tenemos? Como les decía hace un rato, el miedo a ser abandonados, el miedo a ser rechazados. Hay muchos tipos de temores
Y Dios nos está diciendo ahora, en esta lectura, la palabra repetitiva es: no tengas miedo. No tengas miedo. Dice, si Dios sabe todo y nos da un valor extraordinario, porque nos está diciendo que si 2 pajarillos se venden por 1 moneda, que nosotros valemos mucho más que todos los pájaros del mundo. Y también nos dice que esos pajarillos que se casan y se venden, si el Padre no lo permite, no sucede. O sea, nos está diciendo, mira, tú eres lo máximo para mí, pero ten confianza en mí, apóyate en mí, y yo no voy a permitir que nada malo te pase. Y podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué a mucha gente le pasa algo malo? Porque mucha gente, dijéramos, está hablando de los hermanos privados de la libertad en ese lugar. ¿Por qué están ahí? Porque justamente se dejaron arrastrar por ese momento de ira, de emoción mal encausada, y el demonio sabemos también que está atrás de nosotros, viendo en qué puedes flaquear o fallar para cometer un error y caer en una circunstancia de vida más tremenda. ¿No, hermana Martita? Así es, siempre el no tener a Dios en nuestro corazón nos puede llevar a muchas situaciones. Sí. Porque prácticamente pues nosotros la esperanza que tenemos pues es llegar a la santidad, y por lo tanto en nuestro caminar vamos haciendo lo que Dios nos ha dejado, de todos los 10 mandamientos, y cómo ir mejorando día a día nuestra vida. Pero cuando no lo conocemos, pues prácticamente vivimos el día a día como queramos. Y en esas situaciones pues vamos generando cada vez más cosas malas. Y como está el mundo hoy día, peor. Nos va arrastrando a eso. A veces muchas personas, por tener necesidades, no, pues llévate esto y te pagamos tanto, y a veces no saben si es algo legal o ilegal. Eso nos lleva a todas estas situaciones, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, y Dios provee todo, Dios nos da todo. Por eso también en algún otro pasaje de la Biblia dice que si los pájaros que ni siembran ni cosechan comen, ¿qué serán ustedes? Exacto. Entonces, si tenemos esa confianza en nuestro Señor, Él nos da todo. Él nos da el pan cada día, pero tenemos que tener esa confianza y esa fe en Él. Así es, hermanos. Pues sí, cuando estamos en esa vulnerabilidad o de enfocar nuestros sentidos a las cosas que el mundo ofrece, pues caemos en esos errores. Y todo igual volvemos al miedo al rechazo, al miedo a no ser aceptado pues en un grupo social, que tienen que cumplir ciertas normas para poder ser aceptados. Eso es muy muy complicado, hermanos. Yo espero que este mensaje, en el que Dios mismo nos está diciendo: no tengas miedo, confía en Dios y ocúpate de sí tener ese temor, pero del que si no le cumples a Dios, pues Él sí te puede enviar al lugar de castigo eterno. Pero Él no quiere eso, por eso nos está dando las herramientas y nos está constantemente llamando a que nos acerquemos a Él, a que en familia escuchemos la palabra de Dios, que la pongamos en práctica, y como se repite constantemente, el objetivo de este programa es concientizar a la sociedad, empezando desde nosotros primero, nuestros hijos, la familia, la sociedad entera, para evitar caer en estos lugares que son pues bastante depresivos, bastante complicados en su modo de existencia. Aparte pues complicado en todos los aspectos, en cuestión de alimentación, en cuestión de salud, pues todo es complicado. Aunque las leyes digan que cada cerezo está obligado a brindar un sistema de salud de primer nivel a nuestros hermanos
recluidos, pero pues sabemos que ni nosotros lo tenemos aquí afuera, Menos en aún. nuestros hospitales, menos ellos, y lo sabemos nosotros porque por eso les hemos estado siempre pidiendo el apoyo en cuestión de medicamentos, leche y pañales para los bebés, las ropitas, las toallitas húmedas, que ojalá también en sus corazones llegue, hermanos, y nos puedan apoyar. Hermana Martita, si gusta un mensajito para irnos despidiendo. Pues sería de acercarse a Dios para poder vencer esos miedos, donde lo encontramos día a día, en ese amanecer, en ese hermoso día que Él nos regala y se hace presente en cada instante, pero también en nuestra Santa Eucaristía. Hace 8 días teníamos un retiro y nos decía la persona que nos dio el retiro, hay 100 misas el domingo en San Cristóbal, es un pecado no ir a misa. Ahí encontramos a nuestro Señor Jesús, ahí nos podemos refugiar en Él y dejar vaciar todo ese miedo y dejarlo en sus manos para que tengamos esa confianza y poder vivir y disfrutar día a día. Sí, así es, hermanos, y hoy pues igual sabemos que nuestros hermanos en Venezuela están viviendo una situación muy complicada. Tuvieron 2 terremotos seguiditos, uno de 7.2 y otro de 7.5. Entonces nos unimos leyendo este mensaje desde la Pastoral Social, que dice lo siguiente: como pueblos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e Iglesia Latinoamericana, acogemos en nuestras oraciones y nos solidarizamos con todo el pueblo de Venezuela, que ahora vive momentos de adversidad causados por los sismos de alta magnitud que han padecido, afectando a numerosas familias y comunidades. Nos unimos al dolor, la preocupación y la esperanza de nuestras hermanas y hermanos venezolanos, pidiendo a Dios Padre bueno que fortalezca los corazones de quienes han sufrido lamentables pérdidas, proteja a quienes participan en las labores de rescate y conceda consuelo a todo el pueblo. Desde Chiapas, México, les abrazamos en la fe y la solidaridad, confiando en que la unidad y la organización de la comunidad, así como la esperanza del Evangelio, ayudarán a reconstruir la vida y la tranquilidad de las comunidades afectadas. Que Diosito ayude a esta gente en sufrimiento, y nosotros, hermanos, si tenemos la oportunidad, traigamos aquí a la radio algunos víveres para organizar el envío. Sabemos que ahorita se suspende todo, se escasea todo, la energía, los alimentos, el agua, todo, hermanos. Lo que ustedes puedan traer aquí a la radio sería excelente para luego canalizarlo a quien lo vaya a enviar a este país hermano de Venezuela. Que Diosito los bendiga y les pedimos que hagan oración por ellos, que como siempre decimos, ahora ellos están sufriendo y no sabemos nosotros cuándo nos tocará. Gracias, hermanos, por escucharnos, gracias por seguirnos en tu programa de la Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas, la hora de la misericordia. Hermana Martita, muchas gracias. Pedimos a Dios que el próximo jueves nos mantenga a Dios con salud, con vida, y podamos asistir. La hermana Carmelita igual, que pueda acompañarnos. Gracias, hermana. Gracias, hermano Edmundo. Gracias, hermanos. Hermanos Radio Escucha, hermanos que nos siguen en Facebook, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ahora en la 93.1 de tu FM. Somos la estrella de la evangelización. 4:49.